Muy buenos días a todos y a todas. Le agradecemos mucho su presencia en este día de hoy. Tenemos una presentación que en cierto sentido es el ejercicio de graduación de los estudiantes del curso de Clínica de Derecho Corporativo. Para empezar, tenemos unos mensajes de las personas bien importantes y los colaboradores nuestros en este esfuerzo de llegar a las comunidades. Vamos a comenzar con el mensaje de bienvenida de parte del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, el doctor Julio Fontanes. Buenos días a todos y a todas, tanto los que están aquí presentes en el teatro como los que nos acompañan por internet. Y bienvenidos a este encuentro, que yo lo veo o lo visualizo más como una especie de amalgama entre varias cosas que acontecen simultáneamente. Lo que es una experiencia o un instrumento de aprendizaje para la comunidad es también una herramienta de aprendizaje para unos estudiantes que se han enamorado de este proyecto y que a través del estudio, del esfuerzo, han preparado unos materiales, una orientación de primer orden. Así que lo veo más eso como una amalgama y pensaba que este tipo de actividad, particularmente la temática seleccionada, es bien importante. Y me hizo recordar una entrevista o una pregunta que me hicieron hace 2 años, cuando en el 2015 aproximadamente, nosotros estábamos cabildeando intensamente por una legislación para que se aprobara, que era la legislación que permitía las pruebas de ADN en casos que habían sido tramitados hace 15 o 20 años, ¿no? Antes de que las pruebas de ADN fueran una cosa bastante estandarizada. Y recuerdo que una de esas entrevistas que me hicieron, estábamos promocionando y reclamando públicamente la aprobación de esa legislación, una pregunta que no esperaba porque no tenía nada que ver con ADN. Me preguntaron, bueno, ya que estás aquí, te pregunto, oye, en términos de las facultades de Derecho, ¿qué nuevo proyecto o qué áreas en particular tú entiendes que las escuelas deben dedicarse en este momento de manera prioritaria? Y no era una pregunta que esperaba, pero instintivamente, pues uno, pues cuando instintivamente uno sí, por lo regular, contesta con mucha honestidad y mucha confiabilidad cuando uno responde instintivamente. Y dije, para mi sorpresa, particularmente lo que son esta estructura que tenemos en las escuelas de Derecho, que son las clínicas, donde damos servicios a la comunidad a través de profesores y estudiantes, dije, es el tema de la autogestión, es el tema corporativo, es el tema de darle apoyo a las comunidades para que se organicen, se desarrollen, para que conjuntamente, pero que no dependan de ninguna otra instrumentalidad federal o estatal, sino que a través de esa autogestión, a través de mucha información, puedan desarrollar proyectos de mucha envergadura, particularmente para esa comunidad, y ciertamente más importante aún, cuando esa comunidad de alguna manera ha estado marginada, ya sea por el gobierno federal o el gobierno estatal. Y me pareció, y estuve convencido en aquel momento de la importancia de desarrollar ese proyecto. Afortunadamente en la facultad pues también internalizamos que era así. Manuelita Muñoz, que es la profesora que realmente ha tenido esta visión de desarrollar este proyecto, siempre lo entendió, a pesar de que ella también se formó en un mundo más corporativo, en un mundo de la banca, entendió la importancia de esa complejidad del mundo corporativo, de toda esa complejidad de desarrollar patentes, todo lo que es necesario para el desarrollo de un país, sus comunidades, sus entidades, tiene que ser un asunto prioritario. Y eso es lo que nos ha llevado, después de mucho pensamiento, de mucho esfuerzo, a este tipo de proyectos. Un proyecto que es fascinante porque, como dije anteriormente, tenemos un grupo de estudiantes entusiasmados con el proyecto, pero que se preparan materiales, información, es decir, ellos van a ser ya de entrada un gran recurso para proveer ya en otras etapas en su vida, continuar con ese apoyo. Pero lo que es interesante es que en ese proceso de crecimiento profesional de ellos, pues evidentemente capacitan, orientan a un sinnúmero de personas que uno espera que eso también tenga un efecto multiplicador, como esperamos que tenga esta actividad ese efecto multiplicador.
Así es que a mí me parece que la universidad, esta facultad de Derecho, cumple con algo que es muy importante y que el país reclama en estos momentos, particularmente después del huracán María, donde ha habido muchos desengaños para muchos de nosotros en relación a cuáles son las prioridades del gobierno federal y el gobierno estatal en cuanto a ciertos sectores. Nos parece que hemos tenido un gran acierto en difundir y organizar una actividad de esta importancia. Así que me siento muy complacido con el trabajo realizado, me siento muy complacido con las personas que están aquí, los que nos acompañan por internet, porque yo no tengo duda que lo más importante, lo que perseguimos todos es que lo que aquí hagamos, lo que acá se discuta, lo que acá se aprenda, realmente tenga ese efecto multiplicador. Y yo lo sé que lo va a tener por los estudiantes que han participado y no tengo duda que toda la audiencia va a escuchar, va a analizar, va a aprender y va a obtener herramientas, nociones, conceptos tan necesarios para realmente conseguir desarrollar esa autogestión, ese apoyo a los sectores comunitarios, esa iniciativa, esa creatividad, porque muchas veces tenemos la idea, tenemos el entusiasmo, pero nos falta la estructura, la idea para entender todo ese andamiaje burocrático y corporativo que lamentablemente muchas veces matiza y permea nuestro ordenamiento jurídico. Así que con esa esperanza, ¿verdad? Con ese entusiasmo les dejo, bienvenidos, muchas gracias, felicidades a ustedes por un gran trabajo. Muchas gracias, señor decano. Quisiera dejar hablar con ustedes al licenciado Rafael Rodríguez, el director de las clínicas de la Facultad de Derecho, a la cual pertenece esta clínica. Y además que estoy muy agradecida porque ambos son mis jefes. Y este jefe de pronto se encuentra con todos estos montajes y él se le dice que sí. Así es que... Gracias. Nada, buenos días a todas y a todos, a las compañeras y compañeros estudiantes. Solamente añadir a las palabras del decano que este encuentro entre comunidades, el derecho corporativo, tiene también una continuación en que nuestras clínicas, las que están aquí en la facultad, están en la posición de acompañarlas a las comunidades en procesos posteriores, en dudas que tengan. Nosotros siempre hemos entendido, y la facultad, de que la fortaleza de nuestro país está en las personas de nuestras comunidades y en nuestras comunidades organizadas. Hay intereses que hay que defender, que hay que trabajar. Tenemos un proyecto que se llama el derecho a la ciudad y el derecho a las comunidades a desarrollar proyectos de autogestión. Así que van en los materiales que se entregaron afuera, están los teléfonos de la clínica y van a encontrar abogadas, abogados, estudiantes, profesoras y profesores dispuestos a acompañarlos en este proceso. Y el éxito de las comunidades que acompañamos es nuestra alegría también y nuestra aportación a tener un país que sea de justicia social para todas y todos. Si algo trajo también los huracanes es que el país tenía una pobreza y tenía unos problemas de fondo que estaban invisibilizados, no porque no estuvieran, sino porque no se querían mirar. Y nosotros y nosotras en la clínica estamos tratando de acompañarlos. Así que siéntanse en la libertad de ocuparnos, de llamarnos posterior a esta actividad y nosotros y nosotros vamos a estar con ustedes. Sabemos que en ustedes está el futuro de este país y a eso estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Así que agradecido de que estén aquí con nosotros. Gracias, licenciado. Ahora quisiera presentarles a una persona que esta organización ha estado con nosotros mediante un convenio de hace varios años, muchos años. Hemos trabajado juntos durante todos estos años. Estamos sumamente agradecidos. Les presento a la señora Sonia Carrasquillo. Ella es la directora ejecutiva de Asesores Financieros. Muy buenos días a todos.
a nombre de mi junta de directores, de asesores financieros comunitarios, yo no solamente quiero agradecer, sino también pues felicitar a los profesores, al decano, a Manuelita, por crear y como parte de ese proceso de educación y formación, el permitir que estos jóvenes se sensibilicen y entren en lo que es el tercer sector, en lo que son las organizaciones sin fines de lucro, en lo que es ayudar a nuestra comunidad. Si a largo plazo queremos una verdadera calidad de vida para nuestro país, es precisamente aunando esfuerzos. Y las organizaciones sin fines de lucro, eso es lo que necesitamos. Estos acuerdos colaborativos, de verdad que agradezco a estos jóvenes que estuvieron prácticamente 3 semanas allí con nosotros, conociendo un poco más acerca de lo que es el tercer sector y aportando con su talento. Y eso es precisamente lo que necesitamos de todos y cada uno, que aportemos a las organizaciones sin fines de lucro. Así que esperamos que toda la información que van a recibir durante el día de hoy, y los que están aquí presentes y los que están por internet, pues sea de mucho provecho, y en asesores pues estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, Sonia. Quisiera tomarme unos minutos para explicarles a ustedes el concepto por el que desarrollamos esta clínica de derecho corporativo, que es la primera que se fundó en Puerto Rico. Fuimos los pioneros hace ya bastantes años, sería como más de 10 años. Y sobre todo, que nosotros no damos nuestras, excepto ocasiones como esta, donde pedimos que vengan ustedes a nuestra facultad, nosotros visitamos las comunidades. Nosotros hemos impactado, yo te diría que comunidades en todos los pueblos, hemos utilizado muchas veces las facilidades de la Universidad Interamericana en distintos pueblos. Nosotros hemos llegado a sobre 2.000 participantes de comunidades especiales en este esfuerzo de educarlos y de ayudarlos y de estar a su disposición. Pero hay algo más importante que fue lo que nos guió para la fundación, para la formación de esta clínica, y es, yo enseño Derecho Corporativo, de manera que yo quería que los estudiantes supieran que el derecho corporativo no es únicamente para las grandes corporaciones y para los grandes bufetes, sino que es un instrumento de servir a las comunidades en su forma de estructurarse y poder accesar, poder organizarse y poder cumplir con esa función tan importante que si ustedes me estuvieran aquí, yo no sé cómo estaría nuestro país, verdaderamente. Hemos trabajado con asesores financieros porque los dividimos en los temas. Nosotros cubrimos los temas legales, ellos cubren los temas que tienen que ver con desarrollo de presupuesto, control de internos y la parte contributiva. O sea que se le cubre completa las necesidades que ustedes tienen a través de este convenio. Pero una cosa es el desarrollo de los estudiantes de esta mentalidad de servir a las comunidades. Este proyecto se desarrolla de la siguiente manera. Yo no ofrezco los talleres, yo soy la mentora, yo los preparo a ellos, son ellos los que los ofrecen, ustedes lo van a ver, que son ellos los que están ofreciendo todos estos talleres, los que desarrollan el material, etc. Así que esta es una labor verdaderamente de dedicación. Estoy sumamente agradecida a todos los grupos que hemos tenido todos estos años, porque en verdad el compromiso se siente. Ustedes van a ver que aquí hay estudiantes que ya son abogados, que cuando le decimos que hay una actividad de esta naturaleza, están disponibles. Así es que cuenten con nosotros, estamos a su orden. Esta época de María, pues no pudimos, teníamos un programa lleno de comunidades, no pudimos ir a ninguna, así es que lo que hicimos fue que nos unimos con asesores, trabajamos desde sus oficinas, por lo cual estoy sumamente agradecida a Sonia y a su junta de directores. Así es que sin más, quisiera presentarles a los estudiantes que van a ser los que van a estar haciendo las presentaciones de sus temas, y se trata de la estudiante María Ocasio-Otero, quien va a estar hablando sobre la empresa social, los retos y las oportunidades del siglo XXI. El estudiante Stevie Delgado, que estará desarrollando el tema de las corporaciones de beneficio social, su estructura legal, sus atributos y limitaciones. Este es una herramienta que fue añadida a la ley de corporaciones en un capítulo nuevo, y él va a estar desarrollando. Tenemos a la estudiante Alina Torres, que estará desarrollando el tema de la junta de directores y la responsabilidad fiduciaria, que
va a ser impuesta a estos directores y estos oficiales de estas distintas organizaciones. Tenemos a la estudiante Yoileana Jiménez, que va a desarrollar el tema de reuniones efectivas. Fernando Rivera, un reto financiero, aspectos contributivos y la disolución de la empresa. Y un tema nuevo que se desarrolló y que ha sido sumamente interesante para todos nosotros, lo va a desarrollar Yoileana Jiménez y se titula Eleva tu corporación a otro nivel. También tenemos de invitada especial a la licenciada SPA, Elba Sánchez, una persona con mucha experiencia. Cuando yo la presente, pues entonces le estaré dando su historial profesional y personal. Es miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana y nos va a hablar de su experiencia en distintas juntas. Así es que sin más, los voy a dejar con María Ocasio, quien va a comenzar. Este es una actividad de los estudiantes, que yo soy solamente su profesora, soy su moderadora, pero son ellos y ellos se van a ir presentando uno al otro. Así es que bien agradecida de la asistencia, bien agradecida de las personas que están escuchándonos tanto por Facebook como por YouTube, y los dejo con excelente grupo de estudiantes dedicados a las comunidades especiales. Muchas gracias, profesora. Bienvenidos sean todos a este encuentro entre el derecho corporativo y el derecho comunitario. En la mañana de hoy, pues yo voy a estar hablándoles de la empresa social, los retos y las oportunidades en el siglo XXI. Como nos mencionó el decano, el huracán María nos ha llevado, ¿verdad?, a todos aquellos que tienen una corporación o una empresa a repensar nuestra forma de hacer negocio y, como muy bien dicen las noticias, a reinventarnos. Así que este tipo de empresa, pues muchas veces las hemos considerado, pero es una innovación en el derecho corporativo. Y como toda innovación, pues va a requerir que vaya evolucionando a través del tiempo y se vaya ajustando a nuestra realidad social. Y dentro de ese marco, pues vamos a ver que este tipo de empresa, pues no necesariamente va a ser aquella que responda a nuestra práctica de negocio. Vamos, por eso mi objetivo en el día de hoy es que ustedes se lleven una concepción una perspectiva macro del concepto empresa social y que tengan los elementos de juicio para poder determinar si verdaderamente esta empresa aplica nuestra práctica de hacer negocio. Así que para lograr ese propósito que yo tengo con ustedes, debemos definir el concepto de empresarismo social. Vamos a describir brevemente el trasfondo histórico de estas empresas, a identificar los retos y oportunidades que nos provee, mencionar las distintas alternativas que hay ahora mismo en Puerto Rico de estas empresas, analizar su estructura legal y desarrollar esas áreas entre el derecho corporativo y las necesidades comunitarias. Como anteriormente les mencioné, esta empresa representa una innovación en el derecho corporativo, debido a que los modelos tradicionales ya no responden para fomentar y facilitar el desarrollo económico, para lograr el progreso social y lograr que las comunidades pues, se desarrollen a su capacidad máxima. Y como resultado, pues las organizaciones han buscado implementar nuevos modelos para lograr objetivos comerciales, ¿verdad?, fines de lucro, y lograr a su vez proveer un beneficio a la sociedad. Y de ahí es que surge esta necesidad de cambiar los paradigmas para hacer negocios en el país. El concepto de empresa social es distinto al de responsabilidad social de la empresa, y eso lo vamos a ver más adelante. Tendemos a confundirlo y a hacer que sean conceptos indistintivos, cuando en realidad son dos conceptos sumamente distintos. La empresa social se organiza de manera distinta también a la organización sin fines de lucro, a la corporación sin fines de lucro. Y eso es otro aspecto que vamos a ver en la mañana de hoy. Las corporaciones sin fines de lucro son parte de una empresa social, pero no necesariamente es una empresa social. Y es bien importante, y todos los tratadistas recomiendan, ¿verdad?,
que la selección de ese marco legal para nosotros hacer negocios es fundamental para nosotros poder lograr estos propósitos sociales. ¿Qué es una empresa social? Una empresa social es una práctica de negocio híbrida, es una entidad híbrida que se conoce como el cuarto sector. Sonia nos hablaba ahorita de que las organizaciones sin fines de lucro es el tercer sector, pues las empresas sociales son el cuarto sector. Y este tipo de empresa nos permite combinar simultáneamente los propósitos comerciales con los fines sociales. Esto representa un reto y lo vamos a ver más adelante, porque sé que todos ustedes se están preguntando cómo es posible que yo puedo mezclar propósitos comerciales con propósitos sociales, pero es posible y los tratadistas dicen que mediante la combinación, la elección correcta del marco legal, vamos a poder lograr esa autogestión y la sostenibilidad financiera para lograr ambos propósitos de este tipo de empresas. ¿De dónde surgen estas empresas? Bueno, estas empresas tuvieron su auge en la década de 1980 y la década de 1990 y se debió a las crisis económicas, tal y como nosotros estamos ahora, ¿verdad? Una crisis económica. Esa crisis económica en Europa se debía a una alta tasa de desempleo y los programas sociales no respondían a la necesidad de este tipo de población. Y eso llevó a que las organizaciones reinventaran sus formas de hacer negocio para tratar de ayudar a este sector de la población. En Estados Unidos, sin embargo, ocurre como resultado de unos recortes en los fondos que habían para las organizaciones sin fines de lucro. Y eso provocó que nuevamente las empresas que tenían fines de lucro se reorganizaran para tratar de mejorar e impulsar la economía del país. También hay otras razones por las cuales se debió este tipo de empresas se empezó a desarrollar, como la alta tasa de pobreza en América Latina y en Estados Unidos también las reformas que habían en los programas de beneficio social gubernamentales que no estaban respondiendo a las necesidades de la población. Y de ahí es que entonces el sector empresario desarrolla nuevas prácticas de negocios y surge este tipo de empresa que empieza a combinar ambos fines para lograr movilizar la economía del país. Obviamente el derecho corporativo tuvo que ajustarse también a estos cambios emergentes sociales y tuvo que responder, ya que los modelos tradicionales que tenían no estaban satisfaciendo las necesidades de este tipo de empresarios que estaban liderando este cambio en paradigma. Las empresas sociales tienen unas características particulares y estas características en conjunto es lo que nos permite a nosotros ver qué es una empresa social y la distingue de la organización sin fines de lucro y de las corporaciones con fines de lucro. Estas características en conjunto también nos permiten ver que este concepto es muy distinto al de responsabilidad social de una empresa, porque una corporación con fines de lucro puede perseguir propósitos sociales, pero ese no es su propósito primordial. Las características son, pues tenemos la solidaridad, la autogestión, que ya nos había mencionado el decano, la reinversión comunitaria, tenemos también los programas, la rentabilidad, el protagonismo humano, social y ambiental, el financiamiento no tradicional. Vamos a ver que este tipo de empresas y las estructuras legales permiten que se consigan acceder a fondos de una manera un poco más sencilla que si estuviéramos dentro de otras estructuras legales. Y la transparencia es de los elementos más importantes. En términos de la distinción entre responsabilidad social y la empresa social,
pues como ya mencioné anteriormente, la empresa social va a perseguir simultáneamente los propósitos sociales con propósitos comerciales, mientras que la responsabilidad social pues es una empresa con fines de lucro que su objetivo principal es, ¿verdad?, generar ganancias para los inversionistas o para los accionistas, y básicamente va a tener objetivos dentro de sus estatutos que persigan propósitos sociales mediante aportación a fondos o donación de fondos para actividades que son para las comunidades. Es importante saber que mediante la empresa social se persigue contribuir al desarrollo económico del país mediante la autogestión, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Así que la responsabilidad social es parte de la empresa social. ¿Cuáles son las oportunidades que nos proveen estas empresas? Pues estas empresas son empresas dinámicas, lo cual permite que se ajusten fácilmente a los cambios emergentes sociales y económicos. Sus propósitos no se van a enfocar en un solo sector de la población o de la sociedad. Se organizan para responder más a los intereses de la sociedad, pueden operar bajo diversas estructuras legales y su propósito, ¿verdad? Hasta ahora las empresas que se han desarrollado contribuyen al desarrollo de las economías locales. Pero estas empresas representan un reto. Como anteriormente les mencioné, esto es una innovación y entre los retos se encuentran armonizar los fines sociales con los fines de lucro. Sobre todo en una empresa que está comenzando es bien difícil armonizar ambos fines y sobre todo porque eso atenta contra la rentabilidad de la empresa. Una empresa que está comenzando, pues es muy difícil que logre armonizar ambos objetivos porque eso afecta su rentabilidad. Es difícil también acceder a capital para costear las operaciones. Eso hace que esto se debe a que es difícil determinar el retorno de la inversión y como determinar ese retorno de la inversión se hace difícil, pues también se hace difícil conseguir inversionistas que estén dispuestos a invertir en este tipo de proyectos. También es un reto lograr la sostenibilidad financiera cuando se hace difícil también determinar el retorno de la inversión. Hay limitaciones también para adquirir recursos. A la medida de que es bastante oneroso conseguir fondos y conseguir inversionistas para este tipo de empresas, pues se hace también difícil conseguir recursos humanos que estén dispuestos a colaborar en este tipo de proyectos. Y sobre todo cuando no hay manera tampoco de muchas veces lograr costear los servicios que estas personas nos pueden prestar. Así que debe haber mucha motivación de parte de las personas que quieren trabajar y lograr que esta empresa salga adelante. Como ya mencioné anteriormente, hay muchos inversionistas que aunque es una empresa atractiva para algunos inversionistas, hay algunos que son renuentes a invertir porque no hay manera de ellos conocer cuál va a ser el retorno de su inversión. Y aunque son empresas con fines de lucro, su propósito principal no es que el inversionista o el accionista gane, obtenga su ganancia en su inversión. Eso será siempre y cuando se haya en primera instancia logrado el propósito social por el cual la empresa está persiguiendo. Otro reto es las restricciones legales que afectan el acceso a los mercados. Como vamos a ver a lo largo de la mañana de hoy, este tipo de empresa, al ser una innovación, va a requerir que hayan enmiendas a diferentes disposiciones legales. Probablemente requiera leyes especiales para que se facilite la autogestión y se logre que haya acceso a los mercados y se facilite la transparencia y el acceso a fondos para poder que estas empresas puedan correr sus propósitos. Así que entre las restricciones legales es importante mencionar aquellas restricciones que afectan la capacidad para generar fondos y aquellas restricciones también que limitan la distribución de los recursos. Como ustedes saben, las corporaciones sin fines de lucro tienen exención contributiva,
pero esa exención contributiva requiere que ese dinero sea invertido en el propósito social de la empresa y si en caso de la disolución tiene que esos fondos distribuirse en empresas que persigan el mismo fin. Ese tipo de restricciones es a las que me refiero que afectan la manera de acceder a los mercados. Las alternativas de empresas sociales que nosotros tenemos en Puerto Rico, que son las más conocidas, son las corporaciones sin fines de lucro, que es la principal que forma esta pirámide porque es la más utilizada en Puerto Rico. Y tenemos la corporación de responsabilidad limitada, la compañía de responsabilidad limitada con fin social, lo que se conoce como la L3C. Este tipo de compañía, aunque viene de la LLC, es una enmienda a la LLC, es una compañía bastante atractiva para los inversionistas por su flexibilidad para su administración y su organización. Pero vamos a ver más adelante, yo me voy a enfocar en la L3C para que ustedes conozcan un poco más de esta estructura legal. Y tenemos las corporaciones de beneficio social, que como les mencionó la profesora Manuelita Muñoz, este tipo de corporación es la nueva que se añadió a la ley número 233 del 2015. Es un nuevo capítulo que se añadió, que es el capítulo 23, y que el compañero Stevie Delgado va a estar hablando, profundizando en este tipo de corporación. Para que ustedes tengan los elementos de juicio para evaluar este tipo de empresas, la comparé la L3C con las corporaciones sin fines de lucro. Esta tabla comparativa que tengo aquí nos permite ver características o elementos fundamentales de este tipo de compañía. Como ustedes saben, la corporación sin fines de lucro va a perseguir propósitos sociales, mientras que la L3C es una entidad híbrida que es la más utilizada en Estados Unidos para proteger el propósito social de los intereses de generar ganancias de los inversionistas. Este tipo de compañía L3C, que tiene atributos de la LLC, pues provee flexibilidad y tiene atributos tanto de una sociedad como de la corporación. En términos de la sociedad, este tipo de empresa permite la flexibilidad y en términos de su estructura organizacional. Y en términos de los beneficios de la corporación o de atributos de la corporación, pues tiene la facilidad de tener libre transferencia de los intereses y permite también pues, la protección del velo corporativo. En términos de las corporaciones sin fines de lucro, estas dependen, como ustedes, la mayoría de ustedes conocen, dependen de capital exterior para poder operar. Mientras que una L3C te permite más comodidad en asuntos comerciales y asuntos legales. Las corporaciones sin fines de lucro no pueden emitir acciones, por lo tanto no tienen dueño. Y aunque sí pueden, no está prohibido en una corporación sin fines de lucro generar ingresos, esos ingresos tienen que ser invertidos en el fin social, no pueden ser distribuidos entre las personas que crearon la organización sin fines de lucro, salvo que no sea para pagar algún servicio que hayan prestado, ni tampoco pueden cobrar ningún tipo de intereses por las actividades que llevan a cabo. Mientras que la L3C es una compañía que puede emitir acciones, así que es una empresa con fines de lucro que tiene accionistas y sus acciones tienen, como ya les mencioné, libre transferibilidad. La junta de directores en una corporación sin fines de lucro tiene que velar porque se cumpla la misión social. En ese sentido, pues la junta de directores no tiene que estar expuesta como estaría en una corporación con una corporación con fines de lucro, de que como tiene que estar sus acciones tienen que estar dirigidas a lograr que esos inversionistas o esos accionistas recobren su ganancia o su inversión y están sujetos a
a responsabilidad en caso de no cumplir los objetivos de que sus inversionistas o sus accionistas obtengan las ganancias. Mientras que una L3C, en este tipo de compañías se amplía la protección legal que tiene esa junta de directores para adelantar los propósitos sociales y no necesariamente los financieros. Y entonces este tipo de empresa va a exigir la figura del director social y el oficial social, que más adelante Stevie va a entrar en detalle porque el capítulo 23 nos explica en detalle estas dos figuras que exige esta compañía. En términos de los beneficios que tiene una corporación sin fines de lucro, ellas gozan de exención contributiva, pero exige que esos ingresos se deben quedar en la organización. Eso tiene sus implicaciones al momento de disolver este tipo de compañía. En términos de una compañía L3C, pues al momento no disfrutan de exención contributiva bajo el esquema legal existente. Y eso es una de las principales limitaciones que tiene este tipo de compañía, que nuestro Código de Rentas Internas y nuestro derecho tributario no ha provisto los mecanismos para que este tipo de empresas gocen de algún tipo de exención contributiva. Las corporaciones sin fines de lucro tienen limitaciones para acceder a capital inversionista, mientras que las L3C tienden a ser más atractivas para los inversionistas. Y los empresarios, para superar las barreras que tiene una corporación sin fines de lucro, pues muchas veces combinan estructuras legales. Pueden poner una corporación con fines de lucro y tener una corporación sin fines de lucro. Y mediante esa combinación, pues la corporación con fines de lucro genera ingresos, tributa y ese sobrante lo pasaría a su corporación sin fines de lucro. En el caso de las limitaciones de la L3C, pues también superan las barreras combinando estructuras legales, que puede ser mediante una corporación sin fines de lucro o una fundación relacionada. Ambas empresas tienen que llenar informes. En términos de la corporación sin fines de lucro es más flexible porque solamente tiene que llenar un informe donde se tiene que indicar el tipo de actividad al cual se dedica y cómo se organizó. Y esto es nada más para fines de que el Departamento de Estado tenga los registros actualizados con respecto a las corporaciones sin fines de lucro. Pero las L3C requieren un informe anual sobre el desempeño social y ese desempeño tiene que utilizar unos estándares que tienen que ser desarrollados por un tercero independiente. Y esto es un requisito de ley. Las empresas sociales, la L3C tiene que cumplir con este requisito que exige la Ley de Corporaciones Generales. Bueno, hemos estado hablando de la L3C, la comparamos, pero ¿qué significa una L3C? Bueno, significa una compañía de responsabilidad limitada que se organiza con el propósito de negocio que satisface y es operada en todo momento para satisfacer cada uno de los requisitos del subinciso C del artículo 19.06 de la Ley General de Corporaciones según enmendada. Como yo les mencioné anteriormente, la Ley 233 del 2015 integró estas estructuras legales a la Ley General de Corporaciones, hizo un capítulo nuevo que es el 23 para la Corporación de Beneficio Social, pero para la L3C lo que hizo fue enmiendas al artículo 19, al capítulo 19, que es el que contiene toda la estructura legal de la LLC o la Compañía de Responsabilidad Limitada. Así que como que no hay mucha innovación, cogió el modelo tradicional y le hizo ciertas enmiendas. Por eso yo digo, son estructuras para hacer negocios que son nuevas, son innovadoras, pero requieren todavía mucho trabajo por hacer y que se vaya atemperando a las necesidades sociales de la isla. Cabe señalar que estos modelos de las empresas sociales en Puerto Rico, particularmente la L3C, provienen de modelos de Estados Unidos.
que se adoptaron a Puerto Rico. Y eso lo vamos a ver porque la ley exige que se cumplan con unos requisitos para hacer una L3C, que los vamos a ver ahora. Esos requisitos, antes de entrar en los requisitos, quería mencionarles que esta ley surge como una respuesta a la demanda también de los consumidores por bienes y servicios que sean de calidad, que sean a buen precio, que estén accesibles, pero por sobre todas las cosas que sean producidos mediante mecanismos justos y, como todos hemos escuchado por ahí, ambientalmente amigables. Entre los propósitos que tiene que haber para crear una L3C, los propósitos que exige la ley que tiene que cumplir para que sea una L3C, tiene que adelantar significativamente el cumplimiento de uno o más de los propósitos esbozados en la sección 170 C2B del Código de Rentas Internas Federal. Y la ley no dice que es federal, la ley dice Código de Rentas Internas, pero como este modelo es adoptado de Estados Unidos, pues es el Código de Rentas de Estados Unidos. Así que nosotros entendemos que esta referencia a los propósitos de esta sección del Código de Rentas Internas Federal se debe a un descuido al copiar los modelos legales de Estados Unidos. Así que hay que ver que esto tiene que repensarse, porque esto no necesariamente va a cumplir con las necesidades de la sociedad puertorriqueña. También, como veremos más adelante, el Código de Rentas Internas no vislumbra, el de aquí de Puerto Rico, no vislumbra una exención contributiva de esta figura. Otro de los requisitos es que esta figura tiene que estar relacionada con el cumplimiento de uno o más de estos objetivos, que los vamos a ver más adelante, y que la creación de capital o la apreciación de propiedad no puede ser el propósito fundamental de esta compañía. Tampoco el propósito puede adelantar los fines políticos o legislativos que vamos a ver más adelante. Y esto también es según definido el Código de Rentas Internas de Estados Unidos. ¿Cuáles son esos propósitos de la sección 170 del Código Federal? Pues tiene que ser una corporación organizada para perseguir propósitos religiosos, caritativos, científicos, literarios o educativos, o promover la competencia deportiva aficionada nacional e internacional siempre y cuando no sea para proveer instalaciones o equipo atlético, o la prevención, perseguir propósitos de prevención del maltrato contra los niños o contra los animales. Cuando hablamos de no adelantar fines legislativos, nos referimos a que no se trate de influenciar o no adelantar propósitos que tengan que ver con leyes, proyectos de ley, resoluciones o asuntos similares del Congreso, legislatura estatal, un cónsul o un cuerpo gubernamental similar, o procesos electorales. Cuando hablamos de procesos electorales nos referimos a aquellas acciones del público en un referéndum, una iniciativa, una enmienda constitucional o intervenir en campañas políticas en representación u oposición a cualquier candidato que esté aspirando a un puesto político oficial. Eso incluye la publicación y distribución de declaraciones. Bueno, ¿cómo es la estructura organizacional de una L3C? Es igual que cualquier LLC, por eso es que es bastante flexible. Se requiere registrar en el Departamento de Estado un certificado de organización, así que van a aplicar los mismos principios esbozados por la ley en cuanto a que hay que tener un nombre distintivo que se puede reservar y que se distingue de una con fines de lucro, que en vez de ser un certificado de incorporación va a ser un certificado de organización. Este tipo de empresas se rige por un contrato operacional. Ese contrato operacional va a ser el que va a determinar todos los asuntos internos y administrativos de esta corporación.
y se le conoce como el contrato de compañía de responsabilidad limitada con fin social. En cuanto a ese contrato, les quería mencionar que ese contrato puede ser operado, ese contrato puede ser adoptado aunque sea por un solo miembro de la organización y es válido aunque la compañía tenga un solo miembro. Ese contrato también no solamente establece los requisitos de una fusión o consolidación o cómo va a disolverse la corporación, sino que también va a establecer cómo se va a transferir las acciones y ese tipo, todo lo que tiene que ver con estas determinaciones de la parte organizacional de la empresa. Esto es un modelo que no se ve muy bien, pero es un modelo del formulario ante el Departamento de Estado. Lo pueden acceder por internet, es muy sencillo y realmente pues no es muy complicado completarlo. Sí es bien importante que cuando se esbocen los propósitos tiene que cumplir con el propósito que establece la ley en el artículo 19.06 que hace referencia al Código de Rentas Internas Federal. ¿Cuáles son las responsabilidades de esta empresa? En términos de las deudas y obligaciones, pues estas empresas son exclusivas de la corporación de responsabilidad limitada con fin social y ninguno de sus miembros o administradores responderá personalmente a menos que se haya pactado. Es por eso que yo les mencioné, tiene la flexibilidad de una sociedad en términos de su organización y tiene la protección del velo corporativo de las corporaciones. En términos de las acciones de sus miembros y administradores, pues todos tienen los mismos deberes fiduciarios que tendría cualquier director oficial o administrador de una corporación con fines de lucro. Y sí les había mencionado que tiene las dos figuras especiales del directorio oficial social, que estas van a ser, tienen que responder a lo que establece la ley en el capítulo 23, específicamente el artículo 2309 al 2311 de la Ley General de Corporaciones. Pero sí quiero hacerles la salvedad que estas dos figuras pues le dan la protección legal que necesita ese director para poder tomar las decisiones para perseguir el fin social que tiene la empresa. En ese sentido, sí tiene esta protección, pero esas decisiones tienen que ser tomadas de buena fe y al amparo del cumplimiento del propósito social. Recuerden que esto sigue siendo una compañía con fines de lucro y esa junta de directores también tiene que perseguir que ese inversionista obtenga ganancias. Y hay que ver que se logre ese balance entre el fin social y el fin, los fines comerciales para que esa junta de directores, ¿verdad?, no vaya menoscabando el bien social que está persiguiendo a cambio de lograr los intereses de los accionistas. Así que este tipo de figura nos permite proteger legalmente de la responsabilidad, que no se reclame responsabilidad contra esa junta de directores por violación a sus deberes de fiducia, porque uno de sus deberes de fiducia es responder, hacer sus acciones que vayan dirigidas a que esos accionistas obtengan su ganancia. En términos de las aportaciones y finanzas, las ganancias, pérdidas y distribuciones de la compañía van a ser las que se acordaron en el contrato de la compañía de responsabilidad social con fin social o a base del valor acordado recibido. Esas aportaciones pueden ser en efectivo, pueden ser en forma de propiedad o servicios prestados o un pagaré u otra obligación de efectivo o prestar servicio. La compañía está obligada a cumplir con el compromiso de aportar efectivo o propiedad o de prestar servicios aun cuando no pueda cumplir por razón de muerte de alguno de ese miembro está obligado a cumplir aunque no pueda por razón de muerte, incapacidad o cualquier otra razón. La compañía de responsabilidad limitada podrá exigir una cantidad equivalente o el cumplimiento específico de la obligación. Así que se puede convertir en algún momento en acreedores
cuando sea necesario exigir el cumplimiento de la obligación. Y la liberación opera solo mediante el consentimiento unánime de los miembros. Como les mencioné, hay libre transferibilidad de las acciones, pero eso requiere que haya consentimiento unánime de los miembros. En términos de la cesión del interés, pues el interés es una propiedad personal, es transferible mediante un certificado de interés, pero tiene que estar sujeto a la aprobación de los miembros y a la salvedad de que no transfiere derechos ni poderes de un miembro. ¿Cómo se disuelve una corporación L3C? Bueno, siempre y cuando se haya establecido en la fecha en el contrato de la corporación, pues se va a disolver en esa fecha que se acordó en el contrato. Si ocurre un evento específico que está contemplado en el contrato, se disuelve la corporación. Ese contrato es bien importante. Esa es la piedra angular de este tipo de corporación. Toda disolución va a requerir el voto o el consentimiento de 2/3 partes. Puede ser también ordenada por un tribunal, que uno de sus miembros acuda a pedir al tribunal que se disuelva la corporación. E interesantemente, agrega este inciso la ley que establece que si deja de cumplir con uno de los propósitos esbozados en el artículo 1906, entonces no es que se disuelva, es que queda cancelada la franquicia de la corporación y la ley le da 60 días a la persona para que haga el cambio de una L3C a una LLC. Si no hace el cambio, queda cancelada la franquicia de la L3C. Eso es si deja de cumplir con los propósitos esbozados en el artículo. En términos de la disolución, pues los activos se van a liquidar y se van a distribuir conforme al artículo 1950 de la ley. Esto es una corporación con fines de lucro, así que el sobrante se puede distribuir entre sus accionistas y no va a pasar lo que ocurre con una corporación sin fines de lucro que tiene que pasarse a otra corporación que tenga el mismo fin. Que termine la membresía, la terminación de la membresía no necesariamente va a causar la disolución de esta corporación. Y la venta, alquiler, permuta o la distribución de todos o sustancialmente todos sus activos va a requerir el consentimiento de los dueños, por lo menos en un porcentaje de 2/3 partes u otro interés en la ganancia. También tiene que proveer esa estructura de disolución, tiene que proveer para que si hay reclamaciones dentro de un término de 10 años que puedan surgir esas reclamaciones. Así que en su proceso de disolución tiene que prever que puede haber reclamaciones contra la corporación en ese tiempo. Bueno, ¿cuáles son los retos para el derecho corporativo? Como toda innovación, este tipo de corporación va a tener este balance entre ambos intereses. Podría generar, como anteriormente les mencioné, que los directores se muevan hacia uno de los fines sobre otro y casi siempre tiende a menoscabarse el fin social. Así que eso es un reto, que el derecho, la estructura legal que contemple el derecho corporativo, que todavía tiene que trabajar en esas estructuras, tiene que tomar en consideración. También el incremento en las reclamaciones. Esto sigue siendo una corporación con fines de lucro, por lo tanto, sus directores, su junta de directores está sujeta a que tengan que responder por su incumplimiento con los deberes fiduciarios. Requiere mayor cautela elegir esa estructura legal. Al momento de nosotros organizar nuestra práctica de negocio, tenemos que pensar bien si esta empresa verdaderamente se ajusta a nuestro propósito. Y el derecho corporativo ha adoptado estructuras tradicionales, lo que ha hecho es como enmendarlas y realmente no está cumpliendo los propósitos o satisfaciendo los cambios en paradigmas de esta estructura. Así que estos modelos, se han presentado propuestas de modelos híbridos que debe evaluar el derecho corporativo.
La desventaja principal, como les mencioné, el derecho tributario no provee para una exención contributiva o alguna ventaja fiscal. Y para que haya un funcionamiento eficiente necesita financiamiento, administración efectiva, recursos humanos capacitados que puedan armonizar ambos fines, una cultura organizacional y metas bien definidas, que esa estructura legal sea innovadora, donde se pueda adaptarse a cambios sociales y económicos emergentes, que provea la sostenibilidad, elimine las limitaciones que impiden que se logre el fin social, y obviamente también el derecho tributario pues tiene que trabajar en un esquema que facilite el acceso a inversionistas y promueva la transparencia. Y obviamente necesita inversionistas más conscientes, dispuestos a balancear sus objetivos de negocio para financiar este tipo de proyectos sociales. Y aquí tenemos la referencia. Ahora les dejo con mi compañero Stevie Delgado, que va a estar hablando más en detalle de las corporaciones de beneficio social. Muchas gracias, compañera. Buenos días a todos, gracias por asistir a nuestra actividad. Mi nombre es Steve Delgado y voy a estar hablando durante la mañana de hoy sobre la Corporación de Beneficio Social, la estructura, atributos y limitación. Primero que nada, ¿qué es una corporación de beneficio social? La ley define que una corporación de beneficio social es una organización con fines de lucro que puede emitir valores y acciones de capital, y cuya misión y propósito están dirigidos en fomentar el beneficio público en general. Este impacto debe ser medible y evaluado bajo estándares independientes. La estructura central de las organizaciones de beneficio social tiene como principio los tres factores. Primero, la primacía de un fin social. Esto es, que se concrete una gestión autónoma y transparente, que conlleve priorizar la toma de decisiones en función de la persona, su aportación de trabajo y servicios prestados a la entidad. 2. Aplicación de los resultados obtenidos. Es importante que la organización de beneficio social pueda aplicar los resultados obtenidos de la actividad económica de manera que contribuyan a la consecución del fin social de la corporación. Por último, las corporaciones de beneficio social deben promover la solidaridad dentro de la organización y la sociedad para favorecer el compromiso del desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la integración de grupos marginados en las comunidades. Es importante mencionar que ya en más de 33 estados de la nación norteamericana se ha adoptado este modelo de corporación de beneficio social, al igual que en el resto de la comunidad internacional, como en países en España, Colombia y Canadá. ¿Qué es responsabilidad social para el propósito de la ley? Las corporaciones de beneficio social son una nueva forma de gestar las relaciones económicas y sociales, las cuales se fomentan el empresarismo justo, responsable y equitativo. Las corporaciones de beneficio social armonizan el balance de generar ganancias para suplir lo que conocen sus inversionistas, pero a la misma vez tienen como norte el fin social. Esto es una marcada distinción que existe entre las organizaciones sin fines de lucro, el cual no se toma en consideración la ganancia de la actividad para su distribución. Por otro lado, tenemos que las corporaciones regulares en nada están obligadas a fomentar un fin social. Por ende, las organizaciones de beneficio social son ese punto intermedio entre ganancia y beneficio social. Por ende, podemos colegir que las corporaciones de beneficio social toman en consideración las expectativas de retorno para generar ganancias, por medio de la actividad económica que contribuyan al desarrollo de la salud y el bien social. Por último, hay que mencionar que en la máxima, una corporación de beneficio social
debe cumplir responsablemente con las leyes aplicables y que fomente un comportamiento ético con la comunidad en donde opera. Ahora bien, ¿qué son actividades de beneficio social? Para propósito de la ley, las corporaciones de beneficio social deben de generar un impacto positivo sustancial sobre la sociedad o el ambiente. Este impacto debe ser medible y evaluado bajo estándares independientes. A continuación, mencionaremos algunas actividades tipificadas en la ley. La primera de ellas es brindar servicios a personas o comunidades de ingresos bajos, moderados, definidos por aquellas comunidades o personas cuyos ingresos por cápita se encuentran por debajo del 80%. El Departamento del Trabajo Federal ha determinado que el ingreso por cápita de Puerto Rico para el 2017 es de 27.190. O sea que estamos hablando de ingresos por debajo de los $21.000. 2. Promover actividad económica y empleo para personas de comunidades de bajos ingresos. 3. Mejorar la salud de forma ética y responsable. También tenemos promover la actividad destinada a proteger y restaurar el medio ambiente y desarrollar fuentes alternas de energía renovable. Las corporaciones de beneficio social también pueden promover las artes, las ciencias o avances de conocimiento y la creatividad como fuente de desarrollo económico. La preservación histórica, revitalización y embellecimiento urbano. La ley también nos provee para que las corporaciones de beneficio social puedan promover, mercadear y distribuir bienes y servicios desde la práctica del comercio justo, mejor conocido en inglés como Fair Trade. El comercio justo no es otra cosa que una iniciativa para crear canales comerciales innovadores, dentro de los cuales la relación entre las partes se orientan al logro de desarrollo sustentable y sustentabilidad de la oferta. Por último, la ley deja un espacio abierto, números abiertos, para incluir cualquier otro beneficio a la sociedad o al medio ambiente. ¿Cuál es la necesidad de las corporaciones de beneficio social en Puerto Rico? Las entidades sin fines de lucro están limitadas en cuanto a acceso, de inversión y impacto social, pues su mayor fuente de ingreso proviene de donaciones y asignaciones de fondos públicos y privados. Es por ello que existe la necesidad de crear organizaciones con fines sociales, pero que ya estas puedan obtener fondos privados por medio de la compra de acciones corporativas. Muchas organizaciones sin fines de lucro, ante la falta de acceso de capital, se les imposibilita retener el talento profesional necesario para lograr su misión. Ante los diferentes problemas sociales y ambientales que imperan en nuestra isla, se facilita por medio de la legislación el marco jurídico para que las empresas ayuden a resolver los problemas sociales. Las corporaciones de beneficio social, por ser caracterizadas como organizaciones con fines de lucro, comparten el mismo beneficio de las corporaciones regulares. Esto es que pueden emitir acciones, emitir bonos, obtener préstamos en ignoración de acciones. Sin duda alguna, estas corporaciones tienen mayor atracción a inversionistas. No necesariamente tiene que ser un accionista de Wall Street. Cualquier persona que aporte propiedad o efectivo puede recibir a cambio una acción de la empresa. Ahora bien, vamos a discutir el marco legal de la Corporación de Beneficio Social. El senador Ramón Luis Nieves promovió la aprobación de la Ley 233 de 2015, la cual crea la figura de la Corporación de Beneficio Social en nuestro país. Esta ley, en síntesis, añadió el capítulo 23 a la Ley General de Corporaciones. Anterior a esta legislación, las corporaciones sin fines de lucro cubrían el vacío de responsabilidad social. Como hablamos de incorporación de un capítulo nuevo a la ley, una corporación de beneficio social está sujeta simultáneamente a la Ley General de Corporaciones y los demás capítulos que regulan la incorporación de otros tipos de corporaciones. Por ende, ninguna disposición en el certificado de incorporación, reglamento y estatuto de una corporación de beneficio social podrá ser incompatible con las disposiciones de la Ley General de Corporación. Bueno, los requisitos de incorporación para una corporación de beneficio social.
Una corporación de beneficio social se incorporará ante el Departamento de Estado en conformidad con el artículo 1.01, 1.02 y 1.03 de la Ley General de Corporaciones. El certificado de incorporación también debe exponer el beneficio público en general que percibe crear la corporación a través de su operación. Estas son actividades de beneficio social, como por ejemplo servicios de reciclaje, servicios con unidades especiales o ventas de equipos de energía renovable. Otro requisito que pone la ley es el nombre y designación. Se tiene que incluir en el nombre de la corporación la palabra Corporación de Beneficio Social o Corporación B o el lenguaje en inglés Public Benefit Corporation. La abreviatura CBS o PBC en vez de Inc. o Corp, cuáles son las corporaciones regulares. Una corporación de beneficio social creada en los Estados Unidos o cualquier jurisdicción foránea podrá autorizarse a hacer negocio en Puerto Rico, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Ley General de Corporaciones. Ahora bien, vamos a recalcar cuáles son los requisitos de incorporación. Los requisitos de incorporación son fáciles. Estos son escoger el nombre de la organización. El nombre de la organización debe distinguirse de los nombres ya registrados o reservados. Y como mencionamos anteriormente, tiene que distinguirse con la abreviatura de CBS o PBC. Esto permite que las corporaciones se diferencien de forma oficial en un mercado confuso en donde muchas entidades y corporaciones anuncian ser de beneficio social. 2. Hay que establecer una oficina designada con su dirección postal y física, así como el nombre del agente residente. La Ley General de Corporaciones requiere que el agente residente esté disponible en la oficina designada. 3. Se tiene que consignar la naturaleza o propósito de la organización. Es precisamente aquí que se escogerá también el tipo de corporación, el cual debe ser corporación de beneficio social. Como hablamos de una corporación con fines de lucro, se tiene que estructurar la forma de capital de la corporación. Esto es la cantidad de acciones comunes y preferentes autorizadas, restringidas y la acción de valor para la acción. Por último, se tienen que escoger a los incorporadores. Aquí se debería consignar el nombre, como también dirección física y postal de la persona. Puede ser también una persona jurídica. Los incorporadores son aquellas personas que preparan y radican el certificado para su inscripción en el Departamento de Estado. Su función de incorporador cesa en el momento en que la organización queda registrada. El capítulo 23 de la Ley General de Corporaciones crea lo que es la Corporación de Beneficio Social. A diferencia de las corporaciones regulares, se ponen unos requisitos adicionales. Estos son el nombramiento de un director de beneficio social y el cumplimiento de requisitos adicionales en la declaración de cumplimiento anual. Así es que toda junta de director de corporación de beneficio social designará entre sus miembros un director social. El director social es una figura nueva conectable, como ya hemos mencionado. Es la persona responsable en recomendar la política interna de la corporación a tono establecido en el certificado de incorporación. El director social debe monitorear el cumplimiento de los propósitos y debe presentar anualmente un informe a los accionistas. La ley también amplía los deberes fiduciarios de los directores para que tengan en cuenta intereses financieros, como por ejemplo los intereses de los empleados, la clientela, la comunidad y otros factores sociales, no meramente intereses económicos. Entre sus responsabilidades estatutarias se encuentra también la declaración de cumplimiento anual ante el Departamento de Estado, en la cual debe incluir las dos siguientes aseveraciones. Primero, si la Corporación de Beneficio Social actuó de conformidad con sus objetivos de público general y si los directores y oficiales actuaron en cumplimiento también con el fin social. Ahora bien, las corporaciones de beneficio social podrán tener en su estructura administrativa también la función del oficial social. Entre sus funciones se encuentra administrar de forma directa por la línea de negocio la política interna establecida por la Junta de Directores,
con el fin obviamente de cumplir con el beneficio público en general. La ley también le provee exoneración de responsabilidad personal a los directores y oficiales. Estos no serán responsables de los daños monetarios ocasionados por cualquier acto u omisión, causadas por decisiones de negocios tomadas de buena fe al amparo del cumplimiento del beneficio público general designado, salvo que incurra en negligencia grasa, acto ilícito o intencional. ¿Cuáles son los atributos y beneficios de las corporaciones de beneficio social? Bueno, los consumidores. De acuerdo con un estudio realizado por la firma BPMG, el 73% de los consumidores tienen en cuenta a la empresa, no solo el producto, al momento de tomar decisiones. Los consumidores suelen alinear sus compras con sus valores. El 86% de los consumidores tienen una mayor probabilidad de confiar en una empresa que muestre impacto social de acuerdo a su fin. Referente a los empleos generados por la corporación, sin duda alguna, una organización que apoye el medio ambiente, el beneficio público e impacte positivamente a la sociedad, trae consigo mismo talento dedicado y comprometido. Las personas de la generación del milenio, que representan la mitad de la fuerza laboral en el mundo, desean un empleo que significa para ellos resultados positivos para la sociedad. Un estudio reciente realizado por Intelligence Group descubrió que el 64% de las personas de generación del milenio prefieren obtener $40,000 al año en un empleo que aman y respetan, al obtener $100,000 en un empleo que les parece aburrido o menor importancia. Aunque las corporaciones de beneficio social tributan de igual forma a una corporación regular, actualmente existen varias leyes de incentivos contributivos que tienen excepciones y beneficios contributivos para la actividad que se encuentra cobijada en la corporación de beneficio social. Ejemplo de ellos son actividades relacionadas a la inversión de capital en energías renovables y desarrollo de hogares en comunidades de escasos recursos. ¿Cuáles son las limitaciones y desventajas? Bueno, la ley establece un mayor escrutinio para los accionistas en aras de hacer cumplir el objetivo del fin social. Es por ello que los accionistas tendrán mayor requisito de informar para determinar si cumplen con el propósito de la corporación. Los directores oficiales tienen un deber fiduciario en cumplir con el fin social de la corporación. De no cumplir tales deberes, estos se exponen a ser demandados por incumplimiento de sus deberes fiduciarios. Este tipo de corporación permite aclarar a sus gestores y administradores que su deber fiduciario es tener en cuenta los intereses sociales y proteger legalmente la toma de decisiones cuando se considere dichos intereses. Por ser las corporaciones de beneficio social, con fines de lucro, estas no gozan de las mismas decisiones contributivas que gozan su contraparte, las corporaciones sin fines de lucro. Este aspecto para mí es la desventaja más importante. Hay que mencionar también que las donaciones recibidas hacia la corporación de beneficio social no son deducibles para el donante, a diferencia de cuando se realizan por medio de una organización sin fines de lucro. Muy bien. ¿Cómo cambiar a una corporación de beneficio social? ¿Podemos inscribir una corporación de beneficio social? ¿Podemos hacer una enmienda para hacer una conversión? ¿O podemos fusionar o consolidar diferentes corporaciones de esta misma? Toda corporación organizada conforme a las disposiciones de la Ley General de Corporación podrá convertirse en una corporación de beneficio social mediante el otorgamiento, autenticación, radicación y registro de un certificado de enmienda en el que harán constar que la corporación ha optado por convertirse en una corporación de beneficio social. Al cambiar, tenemos que automáticamente cambiar la designación a una corporación de beneficio social y consignar en la enmienda la naturaleza y el fin social que persigue. Hay que nombrar a los directores y a los oficiales sociales. No obstante, otros procedimientos ante el departamento y las agencias administrativas pueden variar según sea el caso. La Ley General de Corporaciones permite que las corporaciones de beneficio social puedan indistintamente realizar una fusión o consolidación con otras corporaciones que cumplan con los requisitos de la Ley General de Corporaciones. Para ello, el capítulo 10 de la Ley General de Corporaciones provee los procedimientos específicos de función y consolidación.
Por último, un requisito indispensable en la corporación de beneficio social es que puedan informar su transparencia. Para ello, anualmente, al igual que una corporación regular, hay que radicar un informe anual en el Departamento de Estado no más antes del 15 de abril, so pena de penalidad si no se hace una prueba. Este requisito pues, es el mismo de las demás corporaciones. No obstante, a diferencia de otros informes corporativos, el informe anual hay que contemplar la promoción y operación anual de la corporación sobre el beneficio social. También hay que informar sobre el desempeño social, que incluye la política interna y los planes para promover el beneficio social. Hay que informar sobre los hechos, sobre el éxito de la empresa en el cumplimiento de sus objetivos. Como ven, los requisitos de transparencia son más onerosos que lo que tiene la corporación regular. Bueno, terminada mi presentación, estaremos tomando un receso de 15 minutos. Vamos a salir afuera para las mesas, que es una merienda. Luego, los 15 minutos, retomamos la actividad. Me dicen ahora que es 10 minutos, así que